Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero dentro del vestuario se susurraba una verdad que marcó su caída: Casillas ya no era el mismo. Fue el ídolo de millones, el portero milagroso que detuvo penales imposibles, el héroe de una generación que soñaba con la gloria bajo los tres palos. Sin embargo, detrás de los gritos de euforia, las medallas doradas y los trofeos alzados al cielo, se escondía una historia de traiciones, egos rotos y un silencio que dolía más que cualquier gol encajado. Iker Casillas no solo fue el capitán que lideró a España hacia su época dorada. También fue el hombre que pagó el precio más alto por decir lo que pensaba, por anteponer la paz del grupo a los intereses individuales. Lo que muchos no saben es que su relación con José Mourinho fue el principio del fin, un enfrentamiento que se gestó en la sombra y terminó por quebrar no solo su lugar en el Real Madrid, sino también su estatus intocable en la selección. ¿Quién iba a imaginar que el mismo portero que detuvo a Robben en la final del Mundial sería luego señalado como topo por sus propios compañeros? ¿Qué ocurrió realmente entre bastidores? ¿Fue Casillas víctima de un sistema que no toleraba la diplomacia? ¿O simplemente el tiempo había pasado factura a su rendimiento? Esta es la historia jamás contada de Iker Casillas, el santo que fue crucificado por aquellos a quienes más protegió. Una historia de gloria, orgullo y una caída tan dura como injusta. Prepárate para descubrir el lado más oscuro de una leyenda. Iker Casillas Fernández nació el 20 de mayo de 1981 en Móstoles, una ciudad humilde del sur de Madrid. Desde niño, su destino parecía estar ligado al fútbol. Su padre, funcionario del Ministerio de Educación, y su madre, peluquera, vieron en Iker a un niño tímido, introvertido, pero con una habilidad inusual para volar entre los postes. Su vida cambiaría para siempre a los 9 años, cuando el Real Madrid lo descubrió en una prueba escolar y lo integró en su cantera, la Fábrica. Durante años, Casillas fue moldeado por los rigores del sistema merengue. A los 16 ya viajaba con el primer equipo. A los 18, debutó en Champions League. A los 19, fue titular en la final de París contra el Valencia. Y ganó. Lo que otros tardan una vida en alcanzar, él lo logró antes de dejar la adolescencia. En una España acostumbrada a las decepciones internacionales, Casillas representó una nueva esperanza. No era el más alto, ni el más musculoso, pero su agilidad felina, sus reflejos sobrehumanos y su calma bajo presión lo convirtieron en un guardián casi mitológico. El apodo San Iker no fue casualidad, parecía tener un pacto con lo divino. A nivel de clubes, Casillas lo ganó todo con el Real Madrid: 5 ligas, 3 Champions League, 2 copas intercontinentales. Pero fue con la selección española donde alcanzó la inmortalidad. Capitán del equipo campeón de la Euro 2008, del Mundial 2010 y de la Euro 2012, Casillas fue el corazón y el escudo de una de las mejores selecciones de todos los tiempos. Sin embargo, en el mundo del fútbol, donde la gloria tiene fecha de caducidad, ni siquiera las leyendas están a salvo. A medida que los títulos se acumulaban, también lo hacían las tensiones. La llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid en 2010 cambió radicalmente el ecosistema del club. El estilo del portugués chocaba con la diplomacia de Casillas. Mientras Mou alimentaba la guerra mediática entre Madrid y Barcelona, Iker mantenía contacto con sus compañeros culés en la selección para preservar la unidad nacional. Pero lo que para algunos era liderazgo, para otros era traición. Así nació el apodo más cruel de su carrera: el Topo. Mourinho lo señaló de forma indirecta pero evidente como la fuente de filtraciones a la prensa. El vestuario se dividió. Los aficionados, también. Y el portero más querido del país fue lentamente empujado al banquillo. Lo que el público veía como decisiones técnicas, escondía una guerra interna silenciosa. Casillas pasó de ser el salvador a convertirse en el chivo expiatorio. Su rendimiento fue puesto en duda. Su imagen, atacada. Su silencio, interpretado como culpabilidad. Detrás de cada titular, cada rueda de prensa evasiva, cada gesto frío,
Se ocultaba una verdad incómoda: el mito vivía sus últimos días en la cuna que lo vio nacer. La pregunta era inevitable: ¿quién había cambiado más, Iker o el fútbol que lo rodeaba? Los comienzos de Iker Casillas fueron el sueño de cualquier niño. Un debut con el primer equipo del Real Madrid a los 18 años, campeón de Europa antes de los 20, ídolo absoluto sin necesidad de estridencias. Su rostro juvenil, su humildad y sus paradas imposibles lo convirtieron en el símbolo perfecto de un club galáctico que necesitaba un héroe salido del pueblo. Con Vicente del Bosque en el banquillo, Casillas encontró un entorno protector. Era respetado, escuchado y valorado. El Real Madrid de comienzos de los 2000 no solo ganaba, sino que inspiraba. Y en la selección, aunque aún no brillaba, Iker se consolidaba como titular indiscutible. Pero fue en la Eurocopa 2008 donde todo cambió. España rompió una maldición histórica y Casillas fue clave: 2 penales atajados ante Italia, liderazgo absoluto y el primer gran título para la Roja en décadas. Lo que siguió fue una edad de oro irrepetible. En 2010, levantó el Mundial en Sudáfrica tras atajar el mano a mano más famoso de la historia frente a Arjen Robben. En 2012, otra Euro. Casillas, como capitán, era el rostro del éxito. Hasta que llegó Mourinho. En 2010, Florentino Pérez fichó al técnico portugués para devolver al Madrid al trono europeo. Pero Mourinho no buscaba ídolos, buscaba soldados. Pronto, su relación con Casillas se tensó. Iker, siempre diplomático, mantenía contacto con jugadores del Barça como Xavi y Puyol para calmar los ánimos en una España dividida. Mourinho, en cambio, veía esto como una amenaza. En privado, el entrenador comenzó a desconfiar de su portero. En público, lo comenzó a relegar. Las filtraciones a la prensa desataron tormentas mediáticas. Se habló de traición. Se usó la palabra topo. Y aunque nunca hubo pruebas, el daño ya estaba hecho. En 2012, tras una lesión, Mourinho aprovechó para dejarlo en el banquillo, dándole la titularidad a Diego López. Casillas, humillado, aceptó el silencio. No quiso alimentar el circo. Pero el vestuario se partió en dos. Jugadores como Ramos y Cristiano tomaban posición. La prensa debatía sin descanso. La afición, confundida, veía cómo su capitán se desmoronaba. Tras la salida de Mourinho, muchos pensaron que Casillas recuperaría su lugar. Pero algo se había roto. En 2014, el Mundial de Brasil fue la estocada final, una actuación desastrosa ante Holanda, 5-1, un Iker irreconocible y un adiós prematuro. Las críticas fueron despiadadas. Se habló de declive, de arrogancia, de falta de autocrítica. En 2015, entre lágrimas, Casillas dejó el Real Madrid. Solo, sin directivos, sin compañeros. Un adiós frío, doloroso, impropio para una leyenda. Se marchó al Oporto, buscando paz, buscando fútbol. En Portugal, encontró respeto. Ganó títulos. Recuperó confianza. Pero el corazón ya no era el mismo. En 2019, sufrió un infarto durante un entrenamiento. El mundo se paralizó. El santo había caído. Y aunque sobrevivió, nunca volvió a jugar profesionalmente. Casillas, el chico de Móstoles que conquistó el mundo, cayó no por falta de talento, sino por un entorno que no supo protegerlo. Su caída no fue deportiva, fue emocional, institucional, humana. Detrás del silencio elegante de Iker Casillas había una herida que nunca cicatrizó. Fue traicionado por el club que lo vio nacer, señalado por el entrenador al que intentó respetar y condenado por una prensa sedienta de titulares más que de verdades. Pocas veces se ha visto una caída tan dolorosa y solitaria como la del portero más querido de España. Durante años, Casillas fue el capitán ideal, callado, constante, comprometido. Pero en la era Mourinho, ese perfil fue visto como debilidad.
José Mourinho exigía obediencia ciega, no diplomacia. Y en esa batalla de estilos, Iker perdió mucho más que la titularidad. Yo hablaba con Xavi y con Puyol porque éramos compañeros de selección, porque quería evitar que el país se rompiera en dos por culpa de un clásico, confesó Casillas años después. Pero lo que para él fue un acto de unidad, para Mourinho fue una traición. El vestuario lo supo, la prensa también, y las filtraciones no se detuvieron. Se decía que Casillas era quien alimentaba a los medios, que filtraba alineaciones, peleas internas, decisiones arbitrales. Nada fue probado, pero la palabra topo lo marcó para siempre. En lugar de defenderlo, el club lo silenció. La afición, dividida, empezó a verlo con sospecha. El portero que lo había dado todo, se convirtió en el chivo expiatorio de una guerra de poder. Su salida del Madrid fue tan dolorosa como inexplicable. Sin un homenaje digno, sin compañeros que lo despidieran públicamente, solo ante la prensa, con lágrimas sinceras, Iker dijo adiós al club de su vida. Las redes estallaron. Las imágenes del capitán llorando en una sala vacía se volvieron virales. Le han robado su despedida, tituló Marca. Una leyenda no merece irse así, dijo Xavi en una entrevista para El País. Hasta los rivales quedaron perplejos por el trato recibido. Años después, cuando Casillas sufrió el infarto en Oporto, el país se paralizó. La noticia recorrió el mundo: Casillas sufre un infarto durante el entrenamiento. Tenía solo 38 años. Las muestras de apoyo fueron masivas, sinceras, transversales. Desde Cristiano Ronaldo hasta Piqué, desde periodistas hasta fans anónimos, todos recordaron al Casillas humano, al que salvó tantas veces a España. Pero el dolor era otro. Ese infarto fue una especie de punto final para una carrera que merecía otro epílogo. Casillas no solo fue víctima del desgaste físico. Fue víctima de un sistema que destruye ídolos cuando ya no son útiles. Fue empujado a callar, a aceptar decisiones que no entendía, a ver cómo su imagen se deterioraba sin poder defenderse. Él, que nunca traicionó, fue tratado como el traidor. En entrevistas recientes, Casillas habla poco del pasado. Pero en su mirada hay melancolía. Lo volvería a hacer todo igual. Tal vez hablaría menos. O más. No lo sé, dijo con una sonrisa triste en un documental. Detrás del mito, había un hombre. Un hombre que sufrió en silencio la caída más cruel que un ídolo puede experimentar, la pérdida de la fe de su propio pueblo. Desde la redacción de Escándalo Total, no podemos evitar preguntarnos, ¿fue Iker Casillas víctima de una maquinaria que no perdona la humanidad de sus héroes? ¿O simplemente cayó en los errores que cualquier figura mediática comete cuando su carrera alcanza la cima? Lo que está claro es que Casillas representa uno de los casos más complejos del fútbol moderno. No hablamos solo de un portero talentoso, sino de un símbolo nacional. Durante años, fue el rostro limpio de un deporte cada vez más contaminado por intereses cruzados. Su historia tiene todos los elementos de una tragedia griega: ascenso meteórico, gloria absoluta, traición interna y caída emocional. En muchos aspectos, Casillas rompió moldes. Fue líder sin gritar, estrella sin escándalos, ídolo sin arrogancia. Pero quizás ese mismo perfil, tan alejado del arquetipo del macho dominante, lo hizo vulnerable frente a figuras como Mourinho, quien interpretó su diplomacia como debilidad. ¿Se equivocó Casillas al mantener contacto con los jugadores del Barça durante los clásicos más tensos? Tal vez. ¿Debió haber confrontado públicamente a quienes lo señalaron como topo? Es posible. Pero hay una línea muy delgada entre la prudencia y la pasividad, y Casillas siempre eligió la primera. Desde el punto de vista deportivo, su legado es indiscutible. Solo algunos datos: más de 1.000 partidos como profesional, campeón de Champions, Mundial, Eurocopas y múltiples ligas. Paradas que salvaron títulos. Momentos que están grabados en la memoria colectiva de millones.
¿Cómo puede eso quedar ensombrecido por rumores nunca confirmados? Y sin embargo, en la era de las redes, una palabra mal dicha o una sospecha puede pesar más que una década de gloria. El caso Casillas es un ejemplo de cómo los mitos también sangran, también caen, también se callan cuando el poder decide cambiar de ídolo. Pero queremos saber tu opinión. ¿Crees que Casillas fue injustamente tratado por el Real Madrid? ¿Piensas que Mourinho tenía razón en sus sospechas? ¿O que el club debió protegerlo como el tesoro que era? Déjanos tus comentarios, porque este caso no solo se trata de fútbol, sino de cómo la sociedad trata a sus héroes cuando dejan de ser perfectos. Y lo más importante, ¿qué queda hoy del mito? ¿Una leyenda rota? ¿O un hombre que sobrevivió a todo y sigue en pie? Algunas historias estaban destinadas a mantenerse en la sombra. Pero ahora, la conoces. La historia de Iker Casillas no se mide en títulos ni en estadísticas. Se mide en suspiros contenidos durante un penal, en gritos de euforia tras una parada imposible, en abrazos con compañeros que sabían que, mientras él estuviera bajo palos, todo era posible. El niño de Móstoles que soñaba con ser portero no solo conquistó el mundo, sino que lo hizo sin perder su esencia. Incluso en los peores momentos, cuando el banquillo se convirtió en castigo, cuando los rumores lo convertían en topo, cuando las lágrimas eran el único lenguaje posible, Casillas nunca perdió la compostura. Ni el alma. Su caída no borró su legado. Lo humanizó. Porque al final, detrás del mito, había un joven tímido que vivió lo impensable, ser leyenda y paria en el mismo lugar. Y sobrevivir. Hoy, Iker sigue siendo referente. No por lo que ganó, sino por lo que resistió. Por no haber respondido con odio, ni con rencor. Por haber elegido siempre el silencio elegante, incluso cuando el ruido era ensordecedor. Su infarto fue un recordatorio brutal, nadie es intocable. Pero también fue una llamada de atención sobre lo frágil que puede ser la memoria cuando el corazón no late al ritmo del éxito. A veces, las despedidas no se dan con aplausos, sino con ausencias. Pero el tiempo es sabio. Y la historia ya ha empezado a redibujar su figura. No como el topo, ni como el traidor, sino como lo que siempre fue, un santo que nunca pidió serlo. Iker Casillas no fue perfecto. Pero fue real. Y eso, en estos tiempos, es más raro y valioso que cualquier título.